Anika vino al mundo entre truenos y tierra mojada, en una aldea diminuta escondida entre colinas envueltas en neblina, donde las supersticiones tejían el aire como telarañas invisibles. La partera, una anciana de rostro como pergamino viejo, dijo al verla: «Esta niña trae un fuego antiguo en los ojos. No será fácil, pero vivirá». Su madre, Amari, apenas tuvo fuerzas para abrazarla. Era joven, pero la vida la había envejecido prematuramente. Nunca habló del padre de Anika, solo murmuraba a veces que él era un hombre de promesas vacías, que llegó con el monzón y se fue con el primer sol. La aldea, conservadora y temerosa, condenó su embarazo como un acto de vergüenza y la relegó a los márgenes, obligándola a vivir en una choza abandonada junto a los arrozales. Decían los ancianos que los niños nacidos bajo un cielo sin estrellas eran portadores de un karma denso, hijos del samsara en su forma más implacable. Y en efecto, la vida de Anika fue un testimonio de esa sentencia. Anika creció en el silencio del exilio. Desde pequeña percibía que algo en su nacimiento la había marcado. No solo era hija de una mujer sola, sino de una historia no contada. El aire a su alrededor siempre parecía cargado, como si llevara encima una culpa que no comprendía. No había juegos ni risas de otros niños. Solo su madre que, a pesar de todo, la miraba con una ternura callada, como si supiera que la niña estaba destinada a algo que no alcanzaba a nombrar. Las noches eran largas, el techo crujía con el viento, y las sombras se alargaban como espectros familiares. Pero en ese mundo sin adornos, Anika aprendió a mirar, a observar las hormigas que caminaban en fila bajo la lluvia, el canto de los búhos al amanecer, la manera en que el sol atravesaba el barro y lo convertía en vapor. Su sensibilidad no era obvia, pero intensa. Aunque nadie le enseñó a rezar, hablaba sola con los árboles, con la luna, con su reflejo en el agua. Anika aprendió a caminar entre la tierra húmeda y los susurros de los campos. Su infancia, marcada por el murmullo constante del viento entre los arrozales y el lejano ulular de los chacales, se tejió entre momentos de soledad y una sensibilidad que nadie supo interpretar. Desde temprana edad mostraba una inclinación peculiar hacia lo invisible. Podía quedarse horas observando el movimiento de una hoja cayendo, o la forma en que el barro se deshacía entre sus dedos con la lluvia. Para muchos era solo una niña distraída, pero para Anika esos eran los momentos donde encontraba refugio del ruido de su propio corazón. Cuando los otros niños se reían, ella escuchaba. Cuando peleaban por migajas, ella prefería compartir el silencio con los insectos que se arrastraban bajo las piedras. Anika aprendió desde temprano que la ternura era un lujo. Su infancia se deslizó entre la madera podrida de un templo abandonado donde solía refugiarse y el mercado ruidoso donde mendigaba. Pero dentro de ella, lejos del ruido del mundo, algo permanecía intacto. A veces, cuando todos dormían, se escondía entre las raíces de un árbol antiguo y se quedaba mirando la luna, preguntándose por qué el mundo dolía tanto. En otras ocasiones, se sentaba junto a su madre, sin decir palabra, y ambas se miraban sin necesidad de hablar. Había en su vínculo una ternura estoica, nacida no del exceso, sino de la carencia. En la miseria, su madre le enseñó sin palabras a sobrevivir con dignidad. Le hablaba del valor de la escucha, del misterio de los sueños, de cómo incluso el dolor puede ser un maestro. Anika nunca fue una niña rebelde, pero tenía dentro una fuerza inexplicable. Aun cuando su tía la hacía levantarse antes del alba para limpiar, cargar agua o trabajar en la huerta, nunca se quejaba. No por resignación, sino por una extraña aceptación que ni ella misma comprendía del todo.
A veces, en los momentos más duros, se abstraía. Su mente viajaba lejos, como si ya hubiera conocido antes otros mundos, otras existencias. Las voces duras que le gritaban, los desprecios que recibía, parecían no alcanzarla del todo. Los días duros se deslizaban por su piel, pero no alcanzaban su centro. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque cercano, encontró a un ciervo herido. Tenía la pata ensangrentada, quizás atrapada en una trampa de cazadores. La mayoría de los niños del pueblo se habrían alejado por miedo o lo habrían dejado a su suerte. Pero Anika, sin dudar, se arrodilló, rompió su único velo para envolverle la pierna y se quedó a su lado toda la noche. Le habló en voz baja, le ofreció agua y silencio. Al amanecer, el ciervo se levantó con dificultad y antes de marcharse, giró la cabeza brevemente. Fue entonces cuando Anika sintió, por primera vez, una conexión sagrada con la vida en su forma más pura. Ese gesto, simple pero profundo, marcaría un patrón en su existencia. Donde otros veían obstáculos, ella empezaba a ver enseñanzas. Donde otros hallaban rabia, ella intuía posibilidades de comprensión. Era todavía una niña. Nadie sospechaba que aquella joven silenciosa, relegada a los márgenes del poblado, llevaba en su interior la promesa de una transformación que no solo cambiaría su destino, sino que tocaría la vida de muchos más. La flor seguía creciendo en el lodo. Cuando tenía 6 años, su madre enfermó gravemente. En las últimas semanas, Amari apenas podía levantarse. Con manos pequeñas, Anika recogía raíces, calentaba agua, intentaba traerle alivio. Recuerda claramente la última noche. Su madre le pidió que se acercara, le acarició el rostro con una ternura que pareció suspender el tiempo y le susurró: «No importa el lodo, tú eres flor. Aun si no me crees, un día florecerás». Y luego cerró los ojos para siempre. Tras su muerte, ningún vecino quiso hacerse cargo de la niña. Fue enviada a casa de su tía materna, una mujer amargada por su propia pobreza, que consideraba a Anika una carga innecesaria. Allí, la infancia se volvió disciplina, castigo y silencio. Ya no hubo palabras de cariño, solo órdenes, golpes y largas jornadas de trabajo en los campos, bajo el sol, sin descanso. Pero algo en ella, una llama diminuta pero obstinada, se negaba a apagarse. Aún sin saberlo, Anika comenzó a alimentar una intuición sagrada, que su historia no terminaría donde había comenzado. Y así, en lo más profundo del abandono, germinaba la semilla del despertar. Los años la endurecieron. Anika creció con un rostro de piedra, los ojos afilados y la lengua como cuchilla. Aprendió a robar con sigilo, a sobrevivir entre la mugre, a desconfiar de la bondad. Quienes la conocieron en su juventud temían su mirada. No por malicia, sino porque en ella se reflejaba una ausencia de amor, de fe, de sentido. A los 12 años trabajaba como servidora en una casa de apuestas en Sravasti. Era rápida, sigilosa y sabía cómo desaparecer entre las sombras. Nadie la buscaba, nadie la extrañaba. Una sombra entre sombras. Una noche, uno de los apostadores intentó forzarla. Fue la primera vez que Anika dejó ver su furia. El hombre acabó herido, y ella huyó antes de ser atrapada. Desde entonces vivió como forajida, temida y repudiada. La llamaban la hija del vacío, y decían que traía mala suerte a quienes se cruzaban en su camino. Pero dentro de ella, muy hondo, algo palpitaba. Un recuerdo borroso de su madre acariciándole la frente. El aroma de una flor en el templo abandonado. La mirada de una anciana que le ofreció agua cuando tenía 7 años. Como si, pese a todo, la luz se negara a extinguirse. Anika tenía 13 años cuando ocurrió el suceso que marcaría el umbral de su primer despertar. La tarde había caído con un calor sofocante, y la aldea
como tantas veces, estaba sumida en sus rutinas de cuchicheos y miradas de sospecha. Ese día, sin razón aparente, un grupo de jóvenes se reunió frente a la casa de su tía. La voz de una de las vecinas había corrido como pólvora. Esa niña trajo mala suerte. Desde que nació han muerto vacas y llovido fuera de estación. Está marcada. Anika no entendía bien de dónde venía esa furia, pero sabía que no era nueva. Solo había estado adormecida, como una serpiente que finalmente despertaba. Aquel atardecer, los chicos comenzaron a lanzar piedras al tejado. Al principio eran pequeñas, luego más grandes. Una rompió la pequeña ventana de barro seco. Otra cayó junto al jarrón de agua que Anika había llenado con tanto esfuerzo. Su tía, presa del miedo y la frustración, la empujó hacia la puerta y gritó con una voz rota por la impotencia: «Sal, haz que te vean, quizás así se callen». Anika salió, descalza, con el rostro manchado por el polvo y el alma endurecida por años de indiferencia. Frente a ella, una docena de rostros jóvenes la observaban con una mezcla de desprecio, miedo y algo más profundo. Algo que Anika percibió con nitidez: odio hacia lo que no comprendían, hacia lo que era diferente. Uno de ellos, un joven llamado Kabi, tomó una piedra y la levantó con mano temblorosa. Era el más inseguro del grupo, el más lastimado por su propia historia, y por eso el más cruel. La arrojó con fuerza. La piedra no golpeó a Anika, pero rozó su hombro y le arrancó un leve hilo de sangre. El mundo pareció detenerse por un instante. Ella no lloró, no gritó, solo alzó la mirada. Y algo ocurrió en ese momento. No fue rabia ni desafío lo que se reflejó en sus ojos, sino una compasión inmensa y serena. Fue como si por un instante viera más allá de los rostros sucios y llenos de rencor, más allá de los insultos y de las piedras. Viera el miedo, viera el vacío que los impulsaba a actuar así, viera su propia imagen en ellos. Dio un paso hacia adelante y los chicos retrocedieron. No por miedo a ella, sino porque algo en su presencia había cambiado. Era una niña de 13 años, delgada, herida, pero de pie, y silenciosa, como un árbol que no cae aunque lo azote la tormenta. Esa noche Anika no durmió. Se sentó junto al jarrón roto y contempló el reflejo de la luna en el agua derramada. Comprendió entonces que el odio no se combate con más odio, que su verdadero poder no estaba en gritar ni en defenderse, sino en ver, en no permitir que el dolor sembrado por otros germinara dentro de ella. Y con esa comprensión, algo antiguo despertó en su interior. Era apenas un destello, una brasa encendida en medio de la oscuridad, pero bastó para comenzar a iluminar su camino. Un día, en una mañana común, en un bosque a las afueras de Getavana, que Anika lo vio por primera vez. Iba caminando sola, con una bolsa de arroz robado a la espalda, cuando escuchó las voces. Curiosa, se acercó entre los árboles. Un grupo de personas escuchaba a un hombre vestido con ropas simples. Nada en él llamaba la atención, y sin embargo, nadie apartaba la mirada. No sabía quién era, pero algo en su presencia la inquietó. No era belleza ni fuerza, era vacío. No el vacío que ella conocía, hecho de abandono y hambre, sino un vacío sereno, profundo, como el de un lago que ha dejado de temblar. No entendió las palabras que pronunció, pero escuchó una frase: el dolor no es castigo, es llamado. Cuando lo atiendes, despiertas. No supo por qué, pero aquella noche no pudo dormir. Las palabras se repetían en su mente como una plegaria. Al día siguiente volvió, y al otro. Se sentaba lejos, oculta, pero no perdía una sola sílaba. Finalmente, en una tarde de lluvia tenue, cuando la multitud se dispersaba, Anika se acercó. No dijo su nombre, solo se arrodilló frente al Buda.
¿Es posible que algo tan roto como yo aún tenga camino? Él la miró, no con compasión fingida, sino con ese silencio que dice más que 1000 discursos. «Nada está tan roto que no pueda despertar», respondió. Y esa fue la primera vez que Anika lloró sin vergüenza. Desde entonces, Anika se unió al Sangha. Al principio fue difícil. Su orgullo, su desconfianza, su necesidad de defenderse incluso ante el afecto, eran murallas altas. Pero el Buda no apresuraba. Le enseñó a observar su mente como quien contempla el fluir de un río, sin apegarse, sin rechazar. Solo viendo. Una de las primeras pruebas fue convivir con los demás. A pesar de sus esfuerzos, muchas hermanas le temían. Algunas la evitaban, murmuraban a sus espaldas. Una noche, tras una discusión, Anika huyó al bosque y pasó horas bajo la lluvia, repitiendo que no valía la pena. Cuando volvió, empapada, encontró al Buda esperando frente a la sala de meditación. No la reprendió, solo dijo: «Las flores no brotan porque el mundo las alabe, brotan porque están listas». Anika cayó de rodillas. Desde ese día dejó de buscar aprobación. Comenzó a florecer en silencio. El momento más difícil llegó cuando una mujer del pueblo la reconoció. Era la hija del apostador, al que Anika había herido años atrás. La mujer la enfrentó públicamente, exigiendo que se la expulsara. Anika tembló, no por miedo, sino por el peso del pasado. Podía sentir cómo las palabras de juicio calaban en su piel como espinas. Pero el Buda no intervino, solo la miró, y ella comprendió. Debía enfrentarlo. Esa noche fue al hogar de la mujer. Se arrodilló ante ella, no para justificarse, sino para ofrecerse como un espejo. «No sé si puedes perdonarme», dijo, «pero yo me perdono, porque por primera vez veo quién soy más allá del dolor». La mujer no dijo nada, solo cerró la puerta, pero al día siguiente dejó una flor de loto en la entrada del monasterio. Otro día, en una mañana templada, cuando el sol apenas comenzaba a disipar la bruma de los campos, el Buda convocó a un pequeño grupo de discípulos en el claro de un bosque sereno, a orillas de un estanque. Entre ellos se encontraba Anika. Aquel día ella llevaba días sin hablar, inmersa en un silencio que nacía no del resentimiento, sino de la confusión. Una agitación interna había regresado, como si su pasado todavía latiera bajo la superficie de su aparente paz. «Hoy no hablaremos con palabras», dijo el Buda mientras se sentaba bajo un árbol de hojas amplias. «Hoy dejaremos que el agua enseñe». Ante la mirada atenta de todos, Buda tomó un cuenco de madera y lo sumergió en el estanque hasta llenarlo. Luego, en completo silencio, colocó el cuenco en medio del grupo. La superficie del agua temblaba levemente, distorsionando el reflejo de las ramas, el cielo y los rostros que lo rodeaban. «Anika», dijo él con suavidad, «¿qué ves?» Ella se inclinó y miró el agua. Vio su rostro, pero no era claro. Se veía fragmentado como una imagen quebrada por la vibración de una emoción antigua. «No lo sé, maestro», respondió ella. «Me veo, pero no completamente. Siento que algo dentro de mí se resiste». Buda no dijo nada. Solo extendió su dedo y dejó caer una sola gota de agua en el centro del cuenco. Las ondas se expandieron en círculos concéntricos y por un instante la superficie se alteró por completo. Pero luego volvió a calmarse. Así es la mente, Anika. Cuando está agitada por las piedras del pasado, distorsiona todo lo que mira. Crees verte, pero ves miedo. Ves tu reflejo, pero está hecho de heridas. Solo cuando dejas que el agua repose, cuando no reaccionas a cada piedra ni a cada gota, puedes ver con claridad. Anika se quedó en silencio, con la vista fija en el cuenco. «El mundo te ha arrojado muchas piedras», continuó Buda. «Pero la gran pregunta es,
¿Seguirás lanzándolas tú también? ¿O dejarás que el agua se serene? Algo se quebró suavemente dentro de ella, no con violencia, sino con el alivio de una presa que se abre y deja que el río fluya. Por primera vez en años, Anika sintió que no debía seguir defendiéndose, que su identidad no era su sufrimiento, que su historia no era su condena. Se inclinó nuevamente, esta vez con los ojos cerrados, y cuando volvió a mirar el agua del cuenco, su rostro estaba allí, sereno, íntegro, en paz. Aquella fue una enseñanza silenciosa, pero grabada profundamente en su ser. A partir de ese día, Anika comenzó a observar más que a reaccionar. Escuchaba el mundo como si fuera el cuenco, y cada emoción, cada palabra, como gotas. Aprendió a esperar, a no responder de inmediato, a no romper la superficie. Y en esa quietud floreció una sabiduría serena, inquebrantable. Buda no volvió a hablar de ello, pero Anika, desde entonces, llevó siempre consigo un pequeño cuenco de madera, no como un objeto, sino como símbolo del espejo interior que había aprendido a contemplar sin miedo. Años después, Anika se convirtió en una de las maestras más queridas de la comunidad. No hablaba mucho. Enseñaba sentándose con los más jóvenes, observando la caída de las hojas y enseñándoles a respirar con el corazón abierto. Se decía que podía calmar a un niño con solo tocar su frente, que los animales se acercaban a ella sin temor, que al meditar su cuerpo parecía desvanecerse, como si solo quedara su presencia. Pero su mayor enseñanza era su historia. Quienes la escuchaban veían en ella una promesa: que ningún dolor es definitivo, que ningún pasado es más fuerte que el despertar. Anika murió en paz, bajo el mismo árbol donde una vez se escondía de niña. Sus últimos suspiros fueron un susurro: he cruzado el río, y no hay orilla. Su historia se propagó como el perfume de un loto en la brisa. En las aldeas, en los bosques, en las ciudades, las mujeres repetían su nombre como un mantra, no como una santa, sino como una hermana, una que cayó y se levantó, una que odió y aprendió a amar. La historia de Anika se convirtió en fuego y consuelo, y como ella, miles más encontraron en la voz del Buda el eco de su propia alma. La historia de Anika es más que una anécdota espiritual. Es una síntesis viva de lo que enseñó el Buda, que no importa cuán oscura haya sido nuestra cueva, siempre puede aparecer una grieta por donde entre la luz. Anika representa la humanidad desnuda, herida, confundida, pero con una capacidad inextinguible de despertar. Hoy, su nombre sigue vivo no como una figura mitológica, sino como un espejo de todos los que cargan con culpas, traumas, rabias o sentimientos de indignidad. Su transformación nos dice que no somos nuestros errores, que cada acto consciente de humildad, cada instante de silencio interior, cada lágrima liberada sin odio, es una semilla de liberación. Buda no impuso salvación, mostró el camino. Y Anika caminó ese sendero con los pies descalzos, dejando huellas en el barro que aún guían a quienes sufren. Porque cuando una sola persona despierta, todo el universo se beneficia. A continuación, te invito a conocer otras historias de sabiduría y vida. Bienvenidos a nuestro canal, y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para notificarte de nuevas historias.